Buenos días. La verdad es una gran bendición estar aquí. Llegamos el viernes tarde noche y sus pastores ya nos echaron a perder. La forma en que nos han atendido, Leo, Alejandra, muchas gracias, nos han bendecido. Eric viene conmigo de la ciudad de Monterrey y ha sido una gran bendición lo que está haciendo. Ok, quiero compartir con ustedes algunas verdades, algunos principios. Es un honor. Reciban saludos de CCI Monterrey, Comunidad Cristiana Monterrey, de parte de Richard y Fonda Hayes, que son nuestros pastores principales. Hemos tenido la oportunidad de estar colaborando con él, mi esposa y yo. Digo, apenas tenemos 29 años con ellos. Quiero compartir un mensaje que se llama la trascendencia de las Escrituras. No sé cuál sea tu concepto de la Biblia o de las Escrituras. Hay muchos conceptos que la gente tiene de la Biblia. Para algunos la Biblia o las Escrituras es un libro de religión. Para otros es un libro que habla de la historia de un pueblo judío. Para otros es un libro de historia. Algo que pasó, algo que sucedió allá en el Medio Oriente. Pero, ¿qué es para ti la Biblia? Porque el concepto que tengas tú de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, puede transformar completamente tu vida en cada área, tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida familiar. Y quiero compartir, empezando hablando de un pasaje, allá en Josué capítulo 1. En Josué capítulo 1, un poco de trasfondo histórico. Moisés había muerto y había cedido por parte de Dios el liderazgo de la nación. Algunos hablan de Israel, algunos hablan entre 1,5 millones a 2 millones de judíos que habían salido de Egipto. Habían estado por 40 años en el desierto y estaban por cruzar el río Jordán en el liderazgo de Josué, el nuevo líder. Y Dios empieza a hablar a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ya acabó una época, ahora te toca a ti tomar el liderazgo de esta nación y llevarlos a la tierra que yo había prometido. Y versículos 7 al 9 de Josué capítulo 1, Dios empieza a dar ciertas instrucciones acerca de cómo poder tener éxito en esta nueva encomienda o liderazgo que Dios le está llevando de introducir al pueblo de Israel a la tierra de promesa. Versículo 7, perdón, me tardé un poco en leer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No sea parte de ellas ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Todos queremos que nos vaya bien. Que nos vaya bien en nuestra familia, que nos vaya bien en nuestro trabajo, que te vaya bien en tu proyecto, que te vaya bien en cada empresa o cada cosa que tú deseas realizar. Josué quería que le fuera bien en su liderazgo y Dios le dice: para que te vaya bien, nunca se aparte de ti el libro de la ley o las escrituras. Entonces tú harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Todo, cada situación personal, emocional, física, económica, te saldrá bien porque permites que los principios de la escritura cambien y transformen tu vida. Mis padres, desde muy jóvenes,
tuvieron un encuentro con Dios y se volvieron cristianos. Cuando yo nací, mis padres ya eran cristianos. Entonces yo nací en un hogar cristiano. Venimos de una familia numerosa. Yo soy el más chiquito y más bonito de los 10 seres. Si no me crees, pregúntale a mi esposa nunca miente. Entonces, mis hermanos mayores, igual la mayoría de ellos crecieron dentro de un hogar cristiano, varios estaban en el ministerio. Entonces, yo nací en un hogar cristiano. Asistíamos en la ciudad de Puebla a una iglesia pequeña. Y siempre mi formación ha sido dentro del cristianismo, dentro de la iglesia evangélica. Pero yo tenía 13 años de edad, un adolescente, estaba en la escuela básica, y tuve un encuentro con Jesús que radicalmente cambió mi vida, transformó mi vida, aunque siempre he sido cristiano, aunque desde niño mis padres me llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, me sabía la historia de David, de Jonás, de Moisés, de Samson. Crecí en un ambiente de iglesia evangélica, iglesia cristiana. Pero yo tenía 13 años de edad, fue en el 77, y hubo un mover de Dios en toda la nación, un mover del Espíritu Santo, principalmente entre los jóvenes. Yo era el mayor de los adolescentes en mi iglesia, que cambió y transformó radicalmente mi vida, aunque siempre estuve en la iglesia. Empezó una pasión por leer las Escrituras, que me llevaba a la Biblia, a la escuela. Me veía siempre leyendo las Escrituras. Entonces iba en el camión, me subía, sacaba mi Biblia, y del trayecto de mi casa a la secundaria, que era un poco largo, era aproximadamente 50 minutos, una hora. Entonces iba yo leyendo mi Biblia. Regresaba de la escuela y leía mi Biblia. En los descansos leía mi Biblia. Tenía un hambre y una pasión por Dios, porque había algo que me estaba transformando. La primera Biblia que yo tuve, tendría entre 7 o 8 años de edad. Mi padre me regaló una Biblia. Fue uno de los regalos que al principio, cuando me lo dio, no lo entendí. Yo prefería que me regalara una bicicleta. Yo prefería otras cosas. Pero un día vino mi papá y me dijo: quiero darte un regalo, pero no quiero entregártelo yo. Entonces le pidió a mi pastor, fue mi primer pastor, un maestro de la ley, acaba de fallecer, de la Biblia, acaba de fallecer hace como 2 meses. Solo tenía 75 años de ministerio, no de vida. 75 años de ministerio. Un hombre sabio, prudente. Y mi papá le dijo: yo quiero regalar una Biblia a mi hijo, a mis hijos, los 2 últimos, pero quiero que se la entregue usted. Yo sé que tú quieres darle un regalo a tu hijo, y déjame decirte, uno de los mejores regalos que tú puedes darle a tu hijo, aparte de un buen carro, un buen juguete, un buen celular o todo lo que tú quieres darle, es que él valorice la Escritura. Recuerdo que era un domingo, vagamente, tenía entre 7 y 8 años, y mi pastor me entregó mi primera Biblia. Mi padre había puesto una dedicación, y uno de los pasajes que puso fue este: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al principio no me entusiasmó mucho. Y siendo sincero, la empecé a leer y de repente la guardé. Pero cuando tuve un encuentro con Jesús a los 13 años, real, verdadero, empezó una pasión por la Biblia. Y la primera vez que yo me paré delante de una congregación o de un grupo de gente a predicar,
Yo tenía 14 años de edad. Fue unos meses después. Leía tanto la Biblia que quería compartir a todo mundo aquello que estaba transformando. Y precisamente ayer platiqué con Leo. Una de las cosas que el primer mensaje que compartí, estaba yo en la formación en la escuela, me llamó mucho en el tiempo que estaba estudiando en la escuela, estamos estudiando la reforma, la imprenta y todo eso, y compartí cómo la palabra de Dios jugó un factor muy importante en el Renacimiento y en la Reforma Protestante. Ahora, ¿tú sabes cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Déjame hablarte un poco del contexto histórico. Tal vez todos sabemos que cuando Gutenberg en 1450 inventó la imprenta móvil como hoy la conocemos, el primer libro que fue impreso fue la Biblia, pero déjame decirte mucho del trasfondo histórico que la mayoría de la gente no sabe. Antiguamente la Biblia se copiaba principalmente por los monjes. En los monasterios copiaban la Biblia, pero si alguien quería una Biblia, tú tenías que hacer un pedido con anticipación. Normalmente, como era escrita a mano, se tardaban de 8 a 10 años. Y otra de las características es que la Biblia que en ese tiempo se leía era la Vulgata Latina o la Biblia en latín. Así es que si tú querías una Biblia, tú tenías que hacer pedido. Hoy estamos en el 2007, tal vez para el 2025 la tengas. Máximo para el 2027. Eso la hacía muy cara. Ahora, y para que tú realmente la leyeras y la valorizaras, tenías que saber latín. ¿Por qué? ¿Qué caso tenía tener una Biblia que te iba a costar mucho si no sabías leer latín? En ese tiempo el latín no era un idioma muy conocido, solo era hablado por los señores, los grandes feudales, los reyes, y dentro de las iglesias católicas a un nivel jerárquico mayor. Ahora, lo interesante es que los monjes que transcribían la Biblia no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo la copiaban? La transcribían. Solo copiaban símbolos. Porque la mayoría de esos monjes no sabían lo que estaban escribiendo. Por eso se tardaba tanto tiempo, porque iban copiando símbolo por símbolo. No sabía lo que decía. De hecho, en Europa, a principios de 1500, el 90% de los europeos no sabía leer ni escribir. Son datos reales. Entonces, Juan Gutenberg quiere hacer accesible la escritura, todavía en latín. Y en ese gran proyecto que él tiene, viene con un prestamista y le dice: oye, tengo un gran proyecto que quiero hacer accesible la escritura, pero no tengo suficientes recursos económicos para poder publicarla. Entonces, este prestamista le hace un préstamo con sus intereses, firman un contrato y dice: en un año yo te pago lo que me prestaste. Pero el trabajo era tan extenso que se cumplió el año, iba menos de la mitad. Entonces viene Gutenberg con este prestamista y le dice: mira, calculé mal, pero en un año más te acabo la Biblia e inmediatamente la pago. Así es que hazme otro préstamo, porque el dinero que me diste se acabó. Este prestamista le hace un segundo préstamo a un año más. O sea, tiene 2 préstamos con sus intereses corrientes. Llegan a cumplirse los 2 años y todavía le falta un poco más a Gutenberg. Algunas cosas le retrasaron. El prestamista, muy hábil, ventajoso, viene con él y le dice: vengo por mi dinero con sus intereses.
Mira, espérame, ya casi termino, 2 meses más y ya tengo casi vendidas las Biblias. Solo me faltan unos capítulos de Apocalipsis. Dame oportunidad 2 meses más. No, no, no. Yo quiero mi dinero ahora. Ya van 2 años. Tú me dijiste en un año, te di oportunidad otro año más. O me das mi dinero o me apropio de tu imprenta y todo el material que hasta ahorita has impreso. Y fue literal. Lo hizo. Le quitó su imprenta, le quitó su trabajo. 2 meses después se terminaron de imprimir 150 Biblias que fueron vendidas rápidamente. Muchos de nosotros no sabemos, pero la historia dice que Juan Gutenberg murió pobre. Murió pobre, pero feliz de haber cumplido el propósito de su vida. Hacer accesible la vida a la humanidad. Se seguía publicando en latín. Cuando fue la reforma, que en este año cumplimos 500 años de reforma de Martín Lutero, fue el resultado de que la Biblia estaba accesible. Hay muchas historias o muchas anécdotas que van alrededor de Martín Lutero. Martín Lutero, un monje que tenía una hambre y una sed por Dios, y estaba leyendo la Biblia. Tenía tanta pasión que la historia dice que hacía ayunos interminables, penitencias, y se pasaba día y noche leyendo la Biblia. La Vulgata latina, la Biblia en latín. Martín Lutero era un erudito. Y alguien le dijo, lo que pasa es que tú necesitas ir a la ciudad de los papas. Cuando tú vayas a la ciudad de los papas, tú vas a encontrar paz para tu alma. En una comisión de su orden, la orden agustina, en 1512, Martín Lutero fue enviado a Roma. Cuando llegó a Roma, se decepcionó de la corrupción moral y espiritual que había en Roma. Pero él había hecho una manda. Y la manda que había hecho era subir de rodillas la catedral de San Pedro en Roma. Pero mientras él estaba subiendo, en uno de sus libros después lo dice que en su mente empezó a taladrar un pasaje: mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Una pregunta: ¿por qué ese pasaje vino a su mente? ¿Por qué ese pasaje había venido a su mente? ¿Nunca te has preguntado? Una sencilla razón: porque había leído la Biblia. Porque había leído ese versículo. Tal vez cuando lo leyó no lo entendió, pero en un momento de crisis, en un momento de situación difícil, en un momento donde había una frustración por la situación moral, espiritual y una necesidad interna, una verdad que ya estaba dentro de él, cobró vida. La historia dice que volvió a Alemania. No mencioné, Martín Lutero es un alemán. Y empezó a leer los salmos y a hacer un estudio de los salmos. Para ese tiempo era sacerdote y ese tiempo ya era doctor en teología. Y empezó a encontrar a Jesús en los salmos. Después empezó a leer Romanos, el libro de Romanos, y a hacer un comentario del libro de Romanos. Y dice que cuando llegó el capítulo 1, versículo 18, más en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En uno de sus escritos dice: sentí que nací de nuevo. Porque ese peso de mi pecado, ese peso de una vida frustrada fue quitada, y en lugar de eso, una profunda paz, resultado de la justicia de Dios, invadió mi ser. Provocó tal cambio en la vida de este monje agustino
que literalmente empezó a encontrar verdades en la Escritura y empezó a hacer prosperar no tan solo su vida, pero una nación completa. El 31 de octubre de 1517, en la Catedral de Gutenberg, Alemania, clava las 95 tesis, dando inicio históricamente como es la Reforma Protestante. Esas 95 tesis, él la hace con único propósito de debatir filosóficamente y teológicamente la veracidad de las Escrituras en contra de la venta de indulgencias que en ese tiempo estaba teniendo gran auge. Se desatan una serie de situaciones, presiones entre el papado, entre rey Carlos V de España, que en ese momento tenía gobierno sobre Alemania, y son meses difíciles de presión. Y en 1521, en medio de ciertos sucesos históricos de crisis social, moral, espiritual, el rey Carlos V de España manda llamar a Martín Lutero. Está el representante también del Papa, para que se retraiga de todo lo que en los últimos 3 años ha estado enseñando y escribiendo respecto a las indulgencias. Y en ese juicio, que es un juicio histórico, que si tú has visto la película de Martín Lutero, si no la has visto te recomiendo que la veas, porque da ciertos acontecimientos claves. En ese juicio histórico con el rey Carlos V de España, él dice: al menos que tú me convenzas de mi error con la Escritura, no puedo ir contra mi conciencia y no puedo negar lo que he escrito. Le refutan, le dicen: no, queremos que niegues y que te retraigas todo lo que has escrito, todo lo que has hablado. Ya para eso hay varios escritos de Martín Lutero. Dice: no puedo ir porque mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Porque en ese tiempo la Iglesia Católica mencionaba que la fuente de toda fe, y todavía lo hace, la fuente de toda fe son dos: son las tradiciones y la Biblia. La fuente y la base de toda la fe de la Iglesia Católica es la tradición y la Biblia. Si llega a haber una contradicción entre estas dos, quien tendrá más peso, tú pensarías que sería la Biblia, pero no, es la tradición. Y el único que tiene facultad para interpretar la Escritura es la jerarquía católica, representada principalmente por el Papa, porque el Papa es infalible. Martín Lutero demuestra cómo muchos papas y cómo muchos concilios se han equivocado y se han contradicho en ese juicio. Y dice: no podemos tener nuestra base en los papas o en los concilios o en las tradiciones, porque a través de los siglos ha habido muchos concilios donde se han contradicho, y muchos papas se han contradicho. Inclusive, él mencionaba un dato histórico real, inclusive los mismos papas se han asesinado unos a otros. Lo único infalible es la Escritura. Y surge lo que es la Reforma. Y ahí viene el concepto de protestantismo. Esta situación, este juicio que fue en abril de 1521, cambió literalmente el curso de la historia y surgió uno de los principales fundamentos de la Reforma: solo la Escritura. La Reforma tenía 5 fundamentos: solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo la gloria a Dios. Pero este era el principal fundamento: solo la Escritura es infalible. No una institución, no un hombre, no un concepto. Después de este juicio, raptan a Martín Lutero, un rey que lo estaba protegiendo, y Martín Lutero, en un castillo, empieza a traducir la Biblia
al alemán. Primero el Nuevo Testamento al alemán, que es publicado en 1524, y la Biblia completa es publicada en 1536. Ahora, este fenómeno literalmente cambió el curso y la historia de Alemania. Yo les mencioné que la Biblia estaba en latín. Poca gente sabía leer en latín. A principios de 1900, el 90% de los alemanes no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir alemán, menos sabía el latín. Entonces, con esa traducción de Lutero de la Biblia al alemán, lo que es interesante lo que hace Lutero, empieza a andar entre el pueblo, empieza a hablar entre los mercados y empieza a escuchar cómo habla la gente, qué términos utiliza, viene al latín y traduce la Biblia en un idioma que era accesible al pueblo alemán. Y con la traducción de la Biblia del latín al alemán, Martín Lutero se vuelve el padre del alemán moderno porque da una identidad nacional y unifica los diferentes dialectos del alemán que existían a inicios del siglo XVI. Porque da una unificación. Porque ahora el pueblo tiene una Biblia que fácilmente puede leer en un idioma comprensible. Y la pregunta sería, ¿para qué tener una Biblia en alemán cuando el 90% de los alemanes no sabe leer ni escribir? Antes estaba en latín, no le entendía porque no sabía el latín. Ahora está en alemán, pero no sé leer ni escribir. Pero lo que produce la Biblia de Martín Lutero en alemán es una alfabetización de toda la nación alemana. Porque el libro de texto, donde la mayoría de los alemanes aprendió a leer y escribir en el siglo XVI, se llamaba la Biblia. ¿Sabes lo que produjo eso? Un cambio de mentalidad. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás. Entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empezamos la historia de Alemania. Cuando ellos empezaron a leer y escribir leyendo la Biblia, su mentalidad cambió. Desde el siglo IV había una idea que el trabajo era el resultado de la maldición de Dios. Eusebio, uno de los primeros padres de la iglesia del siglo IV, que dio grandes aportaciones y mucha teología fuerte al cristianismo, mencionó algo que afectó por más de 1000 años a la cristiandad. Él dijo que había dos clases de trabajo que Dios les había dado al hombre. Una de las clases era superior, era sobrenatural, era de gran dignidad. Y esa clase de trabajo era estar en la iglesia o en los monasterios y dedicarse a las cosas espirituales. Pero había otra clase de trabajo que Dios le había dado a las personas comunes. Era de nivel, era de un nivel menor. Y era ser agricultor, ser campesino, ser comerciante, ser ama de casa. ¿Qué eres? ¿Ser ingeniero? ¿Ser doctor? ¿Ser profesional? Así es que si tú querías un nivel superior de vida, tú tenías que encerrarte en un monasterio o en la iglesia. Y el segundo nivel eran todos los demás. Porque se tenía el trabajo
como resultado de una maldición y castigo de Dios a Adán y Eva por haber desobedecido a Dios. Pero cuando empezaron a leer la Biblia, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y que cuando Dios hizo la creación y puso Dios al hombre, Adán y Eva en el huerto, para que cuidaran y guardaran el huerto, como resultado de la naturaleza de Dios en ellos, se dan cuenta que el trabajo no es el resultado de la maldición de Dios, sino de una naturaleza creativa de Dios dentro del hombre. Cuando leen Eclesiastés, que Dios ha dado al hombre la facultad de trabajar y gozar la vida y el fruto de su trabajo, se dan cuenta que el trabajo no es una maldición, que el trabajo es una bendición donde Dios permite que cada don, cada talento, cada habilidad en tu vida se desarrolle. Los alemanes empiezan a trabajar, empiezan a ser productivos, empieza un cambio de mentalidad. Al haber trabajo, empieza a haber progreso. Por su parte, los países de la Contrarreforma, España, Italia, Portugal, que rechazaron la reforma, que rechazaron las enseñanzas de Lutero, Calvino, Zwinglio, prohíben la lectura de la Biblia. En 1569, un monje Casiodoro de Reina, español, empieza a leer la escritura, parte en latín, parte en griego, y tiene un encuentro con Dios y traduce la Biblia al español, conocido actualmente como la Reina Valera después de otra revisión. Pero los reyes de España en 1580 prohíben en España y sus colonias la lectura de la Biblia. Ya había una Biblia en español, pero estaba prohibido como uno de los libros que la Santa Inquisición perseguía. Y si tú tenías una Biblia en español y estabas en España o en una de sus colonias y alguien la veía, todas tus propiedades eran confiscadas, tu vida y de tu familia, porque tenías un libro prohibido por la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo tú tendrías una Biblia en español? Solo la Biblia podía ser leída e interpretada por los altos jerarcas católicos, cosa contraria que sucedió en Europa, en Inglaterra, en Suiza, y eso provocó un cambio político. La gente empezó a leer la Biblia, en las traducciones en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, y cuando veía, empezaba a encontrar verdades que transformaban su vida y producía progreso. En 1776, Adam Smith, un inglés, los españoles lo contratan, él es maestro o profesor de ética y moral, lo contratan para que haga un estudio. ¿Por qué hay naciones europeas que prosperan? ¿Y por qué hay naciones europeas pobres? ¿Por qué España, que era una gran potencia económica marítima a principios del siglo XVI, ahora en el siglo XVIII y XIX es una de las naciones más pobres europeas? ¿Por qué España, que sacaba mucho de la riqueza de sus colonias, mucho de su oro, mucho de su plata, y pedía grandes tributos a sus colonias, a pesar de las grandes cantidades que pagaban de dinero, cada vez España empobrecía? ¿Y por qué Inglaterra? ¿Por qué las naciones protestantes, que no cobraban mucho tributo a sus colonias, progresaban? Entre más
dinero y riqueza traemos de la Nueva España, más pobres somos. ¿Por qué? Y en este libro, La riqueza de las naciones, por Adam Smith, publicado en 1776, dice, es bien sencillo. Las naciones que leen la Biblia, es inevitable que en unas décadas su mentalidad cambie, su perspectiva del trabajo cambie, su educación cambie, entonces van a prosperar. A principios del año 1800, el 75% de los alemanes sabían leer y escribir, porque habían aprendido de la Biblia. Contrariamente, en España, el 80% de los españoles no sabía leer ni escribir. ¿Qué provocó la diferencia? La escritura. La Biblia. La escritura. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por esa misma época, otro hombre, John Locke, filósofo, uno de los primeros politólogos, escribe un tratado, escribe varios libros, pero uno de los tratados que escribe sobre política, él utiliza 1100 versículos de la Biblia sobre cómo debe ser gobernada una nación. Y John Locke, con este libro, se vuelve uno de los artífices de las ciencias políticas actuales. Adam Smith, con ese libro que les mencioné, se volvió padre de la economía moderna. Es imposible que una nación, una cultura, un pueblo lea la Biblia y cuestión de tiempo no prospere. Ahora, en España, Italia, Portugal, donde surgió fuertemente la Contrarreforma y la Santa Inquisición, la Santa Inquisición perseguía a los judíos, a los protestantes y a todos aquellos que leían los libros prohibidos. ¿Cuáles eran esos libros prohibidos? La Biblia, los libros de ciencia, los libros, todo aquello que hablara sobre ciencia, tecnología y progreso. Eran los libros prohibidos. La Nueva España también tenía ese problema. El Santo Oficio en México fue establecido oficialmente, dice la historia, en 1571 con la llegada de los jesuitas. Y el Santo Oficio en la Nueva España tuvo vigencia hasta 1840, 30 años después de la independencia. Y produjo un retraso, no tan solo en España, sino en sus colonias. Se ha hecho un estudio de las 100 mejores universidades del mundo. Dentro de las 100 mejores universidades del mundo, no hay ninguna universidad que sea española, de Italia o de América Latina. El 80% de las mejores universidades del mundo tienen origen en naciones protestantes o que leían la Biblia. ¿Será casualidad?
El 80% de los premios Nobel de ciencia, de tecnología, de física, son dados o a judíos o a científicos de naciones protestantes. ¿Será casualidad? ¿Qué hizo la Biblia en países como Alemania, países como Inglaterra, países como Dinamarca? Cambió su economía, cambió sus sistemas de gobierno. Produjo reformas educativas, produjo reformas sociales. Puedo hablarte de muchos efectos en el arte, en la ciencia, en la economía, en derechos humanos, producto de lectura de la Biblia. Mientras que las iglesias católicas o la iglesia católica a través de la Santa Inquisición prohibía y perseguía el avance tecnológico y científico, en países protestantes daban libertad de expresión. Tú no podrías ser protestante y vivir en un país católico. Tú no podías ser protestante y vivir en España, en Italia, en México. Porque la Santa Inquisición o el Santo Oficio te condenaba y te torturaba. No tan solo a ti, pero a toda tu familia. Te expropiaba de tus bienes por hereje. Porque tú no podías no ser católico en un país católico. Pero tú sí podías ser católico en un país protestante y prosperar por el principio de libre conciencia emanado de la Escritura. ¿Sabías tú que los científicos católicos, sus avances tecnológicos o científicos, los publicaban en países protestantes para no ser perseguidos? ¿Por qué? Un científico católico no podía publicar sus avances en países católicos porque la Santa Inquisición lo perseguía. Pero sí se venían a países protestantes y publicaban sus avances científicos. Porque es inevitable que todo te salga bien. Todos hemos oído hablar de Isaac Newton como un gran científico, pero te voy a decir la verdad. Isaac Newton primero fue un predicador, un teólogo. Isaac Newton publicó muchos comentarios de la Biblia. Uno de los más conocidos y de mayor trascendencia es un comentario que Isaac Newton hizo sobre el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel dice que llegará el momento en que la ciencia será multiplicada. Entonces Isaac Newton dijo, entonces la naturaleza de Dios en mí es de un ser pensante. Y después de ser un gran teólogo y de entender principios de ciencia leyendo la Biblia, empezó a hacer publicaciones científicas. Pero Isaac Newton primero fue teólogo y ese entendimiento de la verdad hizo prosperar su camino y hacerlo uno de los más grandes científicos que ha dado la humanidad. Por un entendimiento de la naturaleza de Dios en él, por un entendimiento de la verdad de Dios en su vida, provocó un cambio. Mira lo que dice el libro de Timoteo,
Pablo, un poco antes de morir, empieza le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. Lo puedes poner en la pantalla. 2 de Timoteo 3:14, del versículo 14. 2 de Timoteo 3:14. Pero le está hablando a Timoteo y le dice, pero persiste en lo que has aprendido y persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Siguiente versículo. Que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste en lo que has aprendido, que desde niño has sabido las sagradas escrituras, la cual te puede hacer sabio para la vida eterna. Porque todas las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin que seas preparado para toda buena obra. La trascendencia de la escritura es que la Biblia hizo prosperar a naciones, cambió la educación de pueblos, transformó naciones enteras, transformó imperios. Una pregunta: si eso hizo con naciones, ¿qué podrá hacer con tu matrimonio? ¿Qué podrá hacer con tu vida? ¿Qué podrá hacer con tu familia? ¿Qué podrá hacer con tu empresa? Si fue capaz de transformar sistemas políticos, sistemas económicos, naciones, ¿qué no podrá hacer en tu vida? ¿Qué es para ti la escritura? ¿Un libro de religión? ¿Un libro aburrido? ¿Un libro que habla de la historia de un pueblo judío? ¿O un libro de principios de vida capaz de entrenarte, prepararte, adiestrarte para toda buena obra? Entonces todo te saldrá bien y harás prosperar, harás prosperar, harás prosperar. Solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. El concepto de la escritura cambió radicalmente. Ha cambiado mi vida. Es imposible que tú leas la Biblia y que tu economía no cambie. Es imposible que tú leas la Biblia y tu familia no cambie. Es imposible que tú leas la Biblia y tu situación social, moral, espiritual en un periodo de tiempo sea transformada. Meditarás en ella para que todo te salga bien. Entonces harás prosperar tu camino. Dale un aplauso al Señor.